Bienvenidos a lección 14, el milenio 2 y lección 15, el juicio final. Este es Apocalipsis capítulo 20 en dos partes. Yo voy a hacer la primera parte primero, tenemos discusión y then vamos a hacer lección 15. Ok, lección 14, el milenio 2. De todas las visiones en Apocalipsis, ninguna parte de este libro ha dado lugar a más especulación y sensacionalismo que Apocalipsis 20. En el milenio 1 vimos esta importante verdad. Hace 2000 años, el Señor Jesucristo vino al mundo para establecer su reino. Podríamos decir que Él vino a morir en una cruz romana y estaríamos en lo correcto. Podríamos decir que Él vino a mostrarnos cómo vivir y eso sería cierto. Podríamos decir que vino a salvarnos de nuestros pecados y eso también sería cierto. La establecimiento del reino. También podemos decir que Jesús vino a establecer su reino y eso sería correcto. Daniel 2:44 muestra que en los días que los reyes romanos, el Señor Dios del cielo establecería un reino que nunca sería destruido. En el Nuevo Testamento, el reino romano está gobernando y el tiempo era adecuado para el cumplimiento de la profecía de Daniel. Juan el Bautista en Mateo 3:1-3 dijo que el reino estaba cerca. Jesús en Marcos 1:14 y 15 tenía el mismo mensaje. En Marcos 9:1 Jesús dijo: algunos de los que están aquí no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios venir con poder. Creemos que el reino de Dios fue establecido en la tierra hace 2000 años. Para ser más específicos, creemos que el reino vino a existir en el día de Pentecostés en Hechos 2 y Dios comenzó a reinar a los corazones humanos a través de Jesucristo. Es sorprendente que muchas personas creen y enseñan que el reino no existe hoy en día, a pesar de que Daniel señaló el tiempo de la venida del reino. Enseñan que de alguna manera el reino de Dios ha sido pospuesto y que en el futuro, en algún momento, Dios establecerá el reino que no logró establecer hace 2000 años. Esta teoría es totalmente falsa. Una teoría que dice que el reino no pudo ser establecido en el primer siglo y por lo tanto sigue pendiente de ser establecido en el futuro. Es una teoría que dice que Daniel se equivocó. Es decir, que Juan estaba equivocado. Es decir, que Jesucristo estaba equivocado. No estamos listos para llegar a esas conclusiones. El reino está en existencia hoy. Un examen del texto. Notemos que lo que Juan realmente vio en Apocalipsis 20, los versículos 1 y 2 dicen: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Él está hablando de lo espiritual más de lo que físico. El ángel no trajo una cadena literal a su mano, ¿verdad? El texto continúa: y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Satanás, el diablo, es un ser espiritual que no está limitado a donde yo vivo. Él no es un dragón literal ni una serpiente. Yo lo ató por 1000 años. Si la cadena no debe tomarse literalmente y si Satanás no es un dragón literal ni una serpiente, porque necesariamente los 1000 años deben tomarse literalmente. Puede ser, pero
¿Por qué necesariamente lo serían? Los versículos 3 y 4 dicen, y lo arrojó el abismo y cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de estas cosas debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les dio juicio. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca en su frente ni en su mano. Recuerda que la bestia que salió del mar representaba al gobierno humano usado por Satanás para oponerse a la iglesia. El gobierno humano usado por Satanás para oponerse a la iglesia en el primer siglo fue el Imperio Romano. Perdón. Recuerda que la imagen del emperador fue colocada en todo el imperio y la gente tenía que quemar incienso en esos altares al emperador para recibir su permiso para comprar y vender en el mercado. Juan dijo que estos decapitados no adoraron a la bestia ni a su imagen, no recibieron su marca, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. La resurrección de los muertos restantes. Los demás muertos no vivieron hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos la segunda muerte no tiene poder. 25 y 6. La segunda muerte se describe en Apocalipsis como el lago que arde con fuego y azufre. Es el infierno. El infierno no tiene poder sobre aquellos que tienen parte en la primera resurrección, pero serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años se hayan cumplido, Satanás será destado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, y Gog y Magog, para reunirlas para la guerra. El número de ellas es como la arena del mar, 26 a 8. Gog y Magog se encuentran en el Antiguo Testamento en Ezequiel 38. Ezequiel los ve como enemigos que vienen contra el pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, en el primer siglo, se refieren al emperador romano y al imperio romano. En nuestros días sería cualquier nación o gobernante que se oponga al camino de Dios. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañó fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta. ¿Dónde están los gobiernos que se oponen a la iglesia y las falsas religiones? Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Versículos 9 y 10. Luego sigue el juicio ante el gran trono blanco. ¿Qué nos ha revelado Juan en este importante capítulo? La primera resurrección. Juan habla de la primera resurrección, se describe en el versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos la segunda muerte no tiene poder, pero serán sacerdotes de Dios de Cristo y reinarán con él 1000 años. Como veremos pronto, la primera resurrección es un tiempo de relativa paz.
el aislamiento de Satanás. Durante este periodo de paz, Satanás está atado. Se dice que está atado por 1000 años, pero mientras está atado, ¿qué sucede? Se le arroja al abismo para que no engañe más a las naciones hasta que se completen los 1000 años. Satanás está atado para que no pueda engañar a las naciones. ¿Qué les engañó a las naciones para hacer? En el contexto de Apocalipsis, Satanás engañó a las naciones para que persiguieran a la iglesia. Hay un tiempo de relativa paz porque Satanás durante este periodo pacífico no puede engañar a las naciones para perseguir a la iglesia. Los mártires que reinan. ¿Quiénes son los que reinan con Cristo? Esta es una pregunta importante. Necesitamos responder. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les dio juicio. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca. 20, versículo 4. ¿Quiénes son los ellos? Los que fueron decapitados, ellos fueron mártires, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Has sido martirizado? ¿Has sido decapitado por el testimonio de Dios? Entonces, ¿por qué llegas a la conclusión de que estás en Apocalipsis 20? Él dice específicamente que las almas de los decapitados son los que reinan con Cristo. Los muertos restantes. El cuarto punto de énfasis es respecto a los demás muertos. ¿Quiénes son los demás muertos? En los versículos 3 y 5 podemos descubrir quiénes son los demás muertos. Son aquellos que no tienen parte en esa primera resurrección, que no están activos durante este periodo de paz. ¿Quiénes son? Son aquellos que persiguen Satanás, no puede engañar a las naciones para perseguir a la iglesia. Los decapitados son los mártires que reinan con Cristo durante este periodo. Los demás muertos son aquellos que pertenecen a una causa que está muerta por un tiempo. ¿Qué causa esta muerte? La persecución. La persecución no ocurre durante este periodo de 1000 años cuando Satanás está atado. Y el reinado milenial. En quinto lugar, observemos los 1000 años mismos. Este periodo de paz, según los versículos 3, 5, 8 y 9, Satanás no engaña a las naciones. La iglesia no es perseguida. Este es un tiempo de paz. Se designa en Apocalipsis 20 como 1000 años. ¿Qué sucede al final de los 1000 años? Si durante los 1000 años Satanás está atado para que no pueda engañar a las naciones para perseguir a la iglesia, al final de los 1000 años, según el versículo 7, Satanás será desatado. Engañará nuevamente a las naciones y la persecución se reanudará. En resumen, hay un periodo llamado 1000 años y este periodo es uno de paz cuando las almas de aquellos que fueron decapitados viven y reinan con Cristo. Satanás no engaña a las naciones para perseguir. Él está atado. Pero al final de los 1000 años, él será desatado. La persecución se reanudará. La segunda resurrección. La última figura a notar es la segunda resurrección. Esta resurrección no se menciona específicamente en Apocalipsis 20, pero se implica.
La segunda resurrección se implica porque Juan habló de una primera resurrección. ¿Qué sería la segunda resurrección? La segunda resurrección sería el renacimiento de la persecución cuando Satanás sea desatado. Una evaluación de una teoría. ¿Qué es lo que Juan no ve en Apocalipsis 20? ¿Viste algo mencionado sobre la segunda venida de Cristo en los versículos que leímos? No. ¿Viste algo sobre una resurrección corporal? No. ¿Viste algo mencionado en Apocalipsis 20 sobre el reinado de Cristo en la tierra? No. ¿Viste algo sobre Jerusalén? ¿Viste algo sobre el trono de David? El trono de David no se mencionó. ¿Viste algo sobre Cristo estando en la tierra en absoluto? No. ¿Viste algo mencionado sobre nosotros? Apocalipsis 20 no menciona nada de esto. Sin embargo, muchos maestros y predicadores religiosos creen que estas cosas son enseñadas por Apocalipsis 20. ¿Cómo podrían ser enseñadas por Apocalipsis 20 si ninguna de ellas se menciona siquiera? El problema que enfrentamos cuando estudiamos la Biblia es que asumimos que las cosas son ciertas porque las hemos escuchado de maestros o predicadores. Eso no significa necesariamente que estén en la Biblia. Vas a la iglesia el domingo y escuchas al predicador decir algo sobre la venida del reino de Dios en la tierra y aceptas esta idea como cierto. Esto pasó por alto la verdad de que Jesús dijo de que el reino iba a ser establecido durante la vida de algunos de aquellos que estaban con él hace 2000 años. Al final de Apocalipsis se muestra un tribunal de juicio. Se abren los libros y se abre otro libro, que es el libro de la vida, 20, versículo 12. Los muertos fueron juzgados por las cosas escritas en los libros, según sus obras. Todo aquel no fue hallado escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego, lago de fuego. En lugar de dejarnos atrapar por el sensacionalismo de la especulación, asegurémonos de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Cómo podemos estar seguros? Podemos estar seguros de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida cuando traemos nuestras vidas a la sujeción de lo que está escrito en los libros de la Biblia, que serán abiertos en el juicio. Seremos juzgados por las cosas que la Biblia dice, no por lo que la Biblia no dice. La Biblia va a leer lo mismo en el juicio que lo hace ahora. Va a decir en el juicio que el Señor Jesucristo dijo que el reino sería establecido durante la vida de sus contemporáneos. Dirá en el juicio, el que ha creído y ha sido bautizado será salvo. Marcos 16, 16. Dirá, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. 2, versículo 10. La palabra leerá lo mismo entonces que lo hace ahora. Estudiemos la palabra y tratemos de llevar nuestras vidas a la sujeción de la voluntad de Dios, en lugar de ser sobrecogidos por la especulación y el sensacionalismo. Muchas de las cosas que la gente cree son ciertos no se mencionan en Apocalipsis 20. Juan vio mártires. Momentito. Juan vio mártires y vio persecución. Vio que la persecución se detenía
por un periodo indefinido. Vio que Satanás estaba atado para que no pudiera engañar a las naciones para perseguir. Luego vio el fin de ese periodo pacífico, vio cómo surgía nuevamente la persecución justo antes del final. Eso es lo que Apocalipsis 20 realmente dice. Hemos mencionado la proclamación de Jesús sobre su reino. Hago esta pregunta. ¿Hay alguna declaración específica que recuerdes de Jesús que ponga esto claramente en perspectiva sobre la naturaleza de su reino? Cuando estaba en juicio ante Pilato, el gobernador romano describió cómo sería la naturaleza de su reino. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían. Mi reino no es de este reino. Juan 18:36. Dijo que no era un reino terrenal, por supuesto. Muchas personas están muy seguras de que algún día se establecerá un reino terrenal por parte de Jesús, cuando Él venga y se siente en el trono literal de David en Jerusalén y establezca un reino que no pudo establecer hace 2000 años. Es interesante que mucho antes de Jesús viniera al mundo, Jeremías, el profeta de Dios, dijo que la línea de Jeconías, llegaría a su fin y que ninguno de sus descendientes podría sentarse y prosperar sobre el trono de David en Jerusalén. Jeremías 22:24-30. En Mateo 1, cuando se da la genealogía de Jesús, Jeconías está en el medio de ella. Jesús es un descendiente según la carne de Jeconías. Jeremías dijo que ninguno de los descendientes de Jeconías prosperará sobre el trono de David en Jerusalén. Si ninguno va a prosperar, y Jesús es su descendiente. Jesús no puede prosperar sobre el trono de David en Jerusalén. Ese no es el lugar de su trono. Es asombroso que muchas personas supongan algo que la Biblia no enseña. En conclusión, qué maravillosamente felices estamos de que el reino sea un reino espiritual y que se nos atraiga a él por las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. No esperamos algún reino físico y literal sobre esta tierra. Una verdad que quiero recordar sobre el reino es que Colosenses 1:13 y 14 dice que los cristianos colosenses eran el reino. Dios los trasladó de la oscuridad al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Si somos redimidos y si somos perdonados por la sangre de Cristo, Dios nos ha colocado en su reino. Cuando Jesús venga al final de la era, no será para establecer un reino. Según 1 Corintios 15:24, Él entregará al reino de Dios. Luego estaremos para siempre con Él. ¿Por qué deberíamos preocuparnos realmente por si estamos en paz con Dios ahora mismo? No te preocupes por el futuro, simplemente asegúrate de estar en su reino ahora. Ok, es tiempo para preguntas, discusión, comentarios. Luis, ¿tú quieres abordar ahora? Buenas tardes, hermano. Es, como siempre, un placer encontrarme con todos ustedes. El libro del Apocalipsis no es solamente el último libro de la Biblia. Es, en mi opinión, el sello final de la palabra. Es el sello de la confianza de la palabra del Señor en cada uno de nosotros. Yo recuerdo cuando estaba recién bautizado, que yo hablaba con mis amigos y les decía, qué bueno sería que fuéramos a Jerusalén y que el Señor venga en el tiempo que estemos en Jerusalén. Entonces ya nos quedaríamos allí. Y
siempre nuestra mente carnal nos llevaba al Jerusalén físico. ¿Qué pasa? Este Jerusalén físico ha desarrollado una teoría donde el Jerusalén actual va a ser el lugar donde va a estar el reino de Dios, pero no dicen el reino de Jesús. ¿Qué pasa? Hay mucha confusión, como usted decía, hermano, mucha confusión. Y el libro del Apocalipsis es la claridad, la luz que al final que el Señor nos da. La Jerusalén verdadera, la Jerusalén donde vamos a estar con el Señor Jesús, la Jerusalén donde Dios va a reinar por siempre y para siempre. Va a descender del cielo como una novia. No es la Jerusalén actual. No tiene nada que ver con el pueblo hebreo, con el Israel moderno. Nosotros somos el Israel de Dios. Usted y yo somos el Israel de Dios, somos los elegidos del Señor. Ahora, yo quería añadir un poquitico cuando digo, ¿por qué Juan utiliza este lenguaje de tantos símbolos? Vamos a ver a Juan en la isla de Patmos, está preso. Era típico que cuando había un preso muy importante, había un guardia que lo velaba día y noche. Entonces Juan tenía que escribir en un lenguaje figurado en el cual nadie de los romanos entendiera. Él no podía decir, ustedes no se preocupen, que los romanos se van a ir del aire, los romanos van a ser derrotados en nada, en un corto tiempo. Él no podía decir que la serpiente era el emperador romano. Él no podía decir nada de eso. Sin embargo, él busca un lenguaje figurado donde pueda comunicarnos. Y fíjense si es así, que no mucho tiempo después de que él escribe el libro del Apocalipsis, ¿qué pasó? El imperio romano cae, pero no explota, sino implota. Porque lo mismo que Juan nos decía sobre la corrupción de los gobernantes, sobre la corrupción satánica de los mismos romanos, implotaron. Y así ha pasado con todos los reinos de la tierra. Yo estaba viendo, y especialmente aquí en Cuba, todo el mundo piensa que Estados Unidos es el cielo. Todo el mundo piensa que en Estados Unidos todo es como el reino de Dios. No es así, es todo lo contrario. Yo recuerdo, y le doy gracias a Dios por Donald Trump, porque yo recuerdo cuando Joe Biden estaba en el poder, que cómo ellos recibían en la Casa Blanca al movimiento LGBT. Yo recuerdo cómo ellos recibían a la reina queer, no sé cómo se dice en español, es un hombre con barba, senos y vestido de mujer. Algo tan deprimente. Yo recuerdo con tristeza, con rabia, con dolor, todas esas marchas del orgullo gay. Pero lo que más me dolió fue cuando Joe Biden dictamina que el Domingo Santo y lo puso por decreto, sea dictaminado como el Día de la Igualdad. O sea, el día de los gays. Entonces, hermano, ¿dónde estábamos viviendo? Estábamos viviendo en Sodoma y en Gomorra. Estábamos viviendo en estos mismos lugares donde la corrupción era única, increíble, pero era la entrega a todo lo que tenía que ver con el Señor. Por eso yo les digo a los hermanos, no se preocupen que donde quiera que nosotros estemos, tenemos una protección divina. Ahora, ¿cómo ver esto que Juan nos ha escrito en el libro del Apocalipsis? Hay que verlo como la simbología con que los judíos escriben, con que el pueblo hebreo escribe. Y es muy importante los 1000 años. 1000 años es un periodo de tiempo. Él no te iba a decir, no, en 10 años, en 15 años, en un tiempo, los romanos van a caerse. No puede decírtelo, pero te dice, en un tiempo va a ser soltada la bestia, va a marcar, va a confundir. Lo hicieron. ¿Qué hicieron los romanos? Acabaron. No había nadie más corrupto que los romanos. De César decían que era el marido de todas las romanas y la mujer de todos los romanos. Entonces, había tanta corrupción que de Calígula decían, Calígula era un pedófilo y Calígula tenía como una piscina llena de niños que él le llamaba sus pececitos. Entonces,
La corrupción de ellos era tan, pero tan profunda que tenían que implotar, tenían que destruirse por ellos mismos. Y fíjense bien que lo destruyen una tribu bárbara apenas sin preparación militar. Entonces, con esto en mente, vamos a ver cómo Juan, estando preso y siendo vigilado por un soldado romano que era altamente instruido, él tenía que escribir todas estas cosas de una forma que mandara un mensaje. ¿Y qué pasa? Como dice Rocky, hay tantas, pero tantas versiones de si los 1000 años antes, si los 1000 años ahora, si los 1000 años después. Hermano, el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Él va a venir. La Jerusalén en la que vamos a vivir no es esa Jerusalén, es la Jerusalén nueva, la espiritual, la que Él trae preparada. Entonces, vamos a ver cuando en la primera pregunta, Rolando, Seida, quítale el micrófono. El significado, Seida, quita el micrófono. El significado de que Satanás será el significado que Satanás será atado por 1000 años. ¿Qué nos dice esto? Sobre el control de Dios sobre el mal. Si Dios controla el mal, ¿cómo es que Él va a soltar a Satanás por 1000 años? Claro, gracias, hermano Luis, bendiciones. Dios me lo bendiga a todos los hermanos que están conectados. Muy buena pregunta, verdaderamente. Cuando leemos todo lo que Rocky, o sea, nos instruimos por todo lo que Rocky nos ha comentado en lo anterior, nos damos cuenta de que Satanás ya fue derrotado en la cruz. Cuando Cristo fue llevado a la cruz como el cordero inmolado de nuestro Dios, ya Satanás fue derrotado y es cuando entramos nosotros, su reino espiritual, como los libertados para el reino eterno. O sea, no existe un periodo de tiempo en que nuevamente va a ser libertado o desatado, sino que ya nosotros, al entrar en Cristo, es que somos libertados, porque el mal que había en nosotros nos fue quitado por la sangre preciosa de Jesús, y al entrar en su sangre, precisamente somos libres de esta condenación que teníamos anteriormente, de que Cristo fuese llevado a la cruz. Por eso damos muchas gracias a Dios por la oportunidad de nosotros ser parte de su reino, este reino espiritual, porque el reino de Jesús no es un reino físico, como todavía esperan algunos que va a venir un reino y un Cristo con poderes terrenales. No, el Cristo, el que Dios mandó para libertar al pueblo de Dios, es un Cristo que ya vino y de manera espiritual ha establecido su reino como extensión del reino del Padre Celestial. Y solo los valientes, los que arrebatan la palabra de Dios, entraremos en su reino y estaremos seguros en él hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia. Por eso damos gracias a Dios, porque no podemos de manera literal tomar un tiempo como 1000 años, sino que el diablo, al ser derrotado, nos libertó a nosotros y estamos nosotros puestos ahora mismo en la mano de Dios por medio de Jesús. Yo doy gracias a Dios porque realmente este libro y todo lo que ha dicho Rocky nos viene a aclarar lo que muchos todavía tuviesen dudas, porque la gente ha visto el libro de Apocalipsis de un libro como algo que pudiéramos volver a pecar, y no importa, en 1000 años cuando Cristo venga vamos a, o sea, en su segunda venida vamos a tener la oportunidad. Y no es así. Cuando Cristo venga, Él viene a buscar a su iglesia y después de esto es el fin, según la carta de Pablo. O sea, que no es que va a haber otro tiempo en que se le va a la humanidad. No, el tiempo es ahora. Y tenemos que nosotros aprovechar ese tiempo, no solamente por el favor de que Dios ha hecho por nosotros, sino el que va a hacer en la gente por medio de nosotros. Mira, hermano, mira, a mí me gustaría añadir que el Señor quiere conquistar tu corazón. El Señor no quiere que nosotros seamos como el robot, que Él te da una orden y tú la cumples. No, Él no quiere gente robótica, Él quiere gente libre, gente que elija. Yo y mi casa seguiremos al Señor. Yo voy a obedecer a mi Dios. Yo voy a hacer un pacto con Dios. Adelante, Rocky. Okay, yeah. Sí, Rocky. Tú puedes terminar esa discusión, que yo quiero enseñar la segunda lección cuando tú estás listo. Ok. Entonces, vamos a ver
¿Qué nos enseña, Disney? ¿Qué nos enseña este pasaje sobre la fidelidad y la recompensa en el Señor? Fidelidad al Señor Jesús. Amén. Dios bendiga y buenas tardes para todos. Bueno, esto significa que como hijos de Dios tenemos el ejemplo de los apóstoles, que ellos fueron el ejemplo después de Cristo, que ellos se mantuvieron fieles al Señor y de esta manera ellos cumplieron lo que Dios les había mandado a través de la comisión de Jesús, de llevar el evangelio a todas las personas. Y ahí podemos ver que a través de los apóstoles fue que se estableció el reino aquí en la tierra, la iglesia. Y a través de esto vemos que ellos pudieron soportar pruebas difíciles, fueron hasta decapitados, pero no negaron al Señor. Y en estos tiempos que vivimos, es la enseñanza que tenemos, que nosotros debemos mantenernos firmes, fieles al Señor, a pesar de las pruebas que tengamos que enfrentar en nuestra vida. Amén. Hermano, ponme Andrés. Andrés. Después del tiempo de 1000 años, Satanás es liberado y engaña nuevamente a las naciones. ¿Por qué tú crees que Dios permite que esto ocurra? ¿Por qué Dios permite que Satanás engañe de nuevo a las naciones? Bueno, verdaderamente Satanás va a engañar a las naciones, pero lo que hemos creído en Dios, que nos hemos mantenido, que somos fieles, no vamos a ser engañados. Y ese papel, y entonces va a probar a las naciones también. ¿Entiendes? Va a querer probar y cuando lleguen a estar los fieles, no va a poder hacer nada, porque vamos a estar firmes en lo que hemos creído, seguros de la palabra, de lo que enseña nuestro Dios. Miren, esto es una prueba, un momentico hermano, una prueba. Este domingo estábamos orando por lluvia aquí en Palma Soriano, Santiago de Cuba. Hermano, esa misma noche llovió, hoy volvió a llover y hacía meses que no llovía. ¿Qué pasa? Que el pueblo de Dios no acude a su Padre con la confianza con que fuimos. Llevamos 3 días de ayuno orando por la lluvia y de pronto en el domingo oramos por la lluvia. Y fíjense bien que ni jueves, ni viernes, ni sábado llovió, pero el domingo llovió. Entonces, es el poder que Dios nos da a nosotros de poder comunicarnos y de complacernos y de agradarnos, porque Dios complace y se agrada en sus hijos. Adelante, hermano, dígame usted. Buenas tardes. Lo que quería decir es que realmente el Señor nos da el albedrío. Entonces, cada cual tiene que coger el camino que quiere. El Señor lo pone el camino del bien y la consecuencia que trae del bien y la consecuencia que trae del mal. Nosotros, cuando estamos viviendo en el mal, que no hemos conocido a Jesús, porque a veces conocemos a Jesús, pero a nuestra manera, no a la manera de la palabra de Dios. Pero cuando nos predican el Evangelio, aceptamos a Jesús y tenemos la condición de apartarnos del mal y seguir el bien, leyendo la palabra, fortaleciéndonos en la palabra, nos da la esperanza viva de que el mal tiene un poder pero limitado. Es decir, a los hijos de Dios el mal no tiene repercusión, como dice Romanos 8:1. Ninguna contestación hay para los que están en Cristo Jesús. Es lo que yo quería. Amén. Hermano, no te vayas ahí ahora. Dice, ¿cómo da la esperanza del pasaje a los creyentes sobre eso mismo que has dicho tú mismo, sobre la derrota final de Satanás? ¿Qué nos enseña sobre la justicia de Dios? La derrota final de Satanás. Bueno, lo que más o menos yo pude ahí leer es que es un símbolo poderoso de la soberanía de Dios en el mal. Es decir, que Dios siempre va a tener una victoria sobre el mal. El mal va a ser algo temporal. Y además la esperanza para los creyentes es que aún aunque seamos tentados o probados por el mal, tenemos que tener la confianza de que Dios siempre va a estar con nosotros y que Dios siempre nos va a respaldar y que el mal va a ser algo temporal. Porque siempre nosotros vamos a tener la victoria porque Jesús murió por nosotros, nos reconcilió con el Padre y nos dio la victoria. Y Dios al final establecerá su reino y su justicia delante del mal. Es decir, que el mal es temporal, es algo que es pasajero. Lo que tenemos que estudiar la palabra y fortalecernos espiritualmente para tener el crecimiento que realmente necesita un buen cristiano.
Amén. Hermano, Amén. ponme a Uber. Uber. Póngale, hermano. Mira. Ajá. ¿Cómo tú ves la perspectiva sobre la guerra espiritual, la perseverancia y la victoria en Cristo? Guerra espiritual, perseverancia y victoria en Cristo. ¿Qué tú me dices, hermano? Bueno, hermano, sobre la guerra espiritual que nosotros hoy día tenemos, sabemos que esto sucede porque dentro de la iglesia entran, como dice la palabra de Dios, lobos rapaces que tratan de engañar al rebaño. Y entonces esa es una lucha que nosotros tenemos diariamente. Tenemos que ir conociendo quiénes son esos lobos rapaces que están tratando de desviar al rebaño para llevárselo nuevamente al mundo. Y entonces nosotros tenemos que fortalecerlo por medio de la palabra, prepararnos cada día para poder mantenernos en el camino firme y ayudar también a aquellos hermanos que en un momento determinado flaquean, porque no todos se mantienen firmes. Hay hermanos que en un momento determinado, cuando están enfrentando pruebas, se debilitan. Y entonces los hermanos que tenemos algo más de fuerza, tenemos que levantarlos para que esos hermanos no se pierdan. Y ahí es donde está nuestra victoria, cuando logramos que ningún hermano se pierda, porque esa es nuestra misión. Somos una familia y sabemos cuánto cuesta ganar un alma para Cristo, pero fácil que se va un alma. ¿Por qué? Porque se dejan engañar por el maligno. Entonces, esa es nuestra lucha, nuestra batalla cada día, de hacer que nuestros hermanos perseveren en el camino que el Señor le ha mostrado. Mire, hermano, si nosotros leemos la Biblia, vemos que desde el principio Satanás está tratando de confundir. Desde el primer momento tenemos a Caín con Abel. Después vamos teniendo muchos casos de traición, pero hay uno que me llama poderosamente la atención, y es cuando el Señor elige a Moisés. Entonces, quienes se viran contra Moisés son su hermana y su hermano Aarón. Y no solamente lo desprecian, sino quienes quieren despedazarlo. ¿Y saben ustedes por qué? Yo quiero que ustedes me digan luego, al final de la clase, por qué se pone estas dos personas en contra de Moisés. Lo tenemos ahí en la historia. Entonces, hermanos, estamos siempre en una guerra espiritual entre la fuerza del bien y la fuerza del mal. La fuerza de Dios, el ejército de Dios, nosotros. Y el ejército satánico, aquellos que deciden obedecer al Señor. Y quiero decirle que Satanás mismo se viste como ángel de luz, pero es un demonio. Hay muchos que se visten como ángel de luz y son demonios, porque han decidido obedecer ¿a quién? A sus deseos carnales, han decidido obedecer a sus ambiciones personales, han decidido despreciar los talentos que tienen los hermanos, como usted decía, han decidido despreciar a los líderes de la iglesia. Eso les va a pasar, la lepra, y la lepra es terrible. La lepra espiritual es algo terrible, después vamos a hablarlo. Aquí, adelante, hemos terminado. Ok. Vamos a empezar lección 15, el juicio final. Apocalipsis 20, 11 a 15. En Apocalipsis 25, Satanás es atado con una gran cadena. Los mártires que estaban bajo el altar en capítulo 6 ahora están en tronos en este capítulo. El énfasis está en la verdad de la causa de Cristo debe ser absolutamente victoriosa. La causa del mal debe ser completamente derrotada. Esta primera sección de Apocalipsis 20 no termina hasta que en el versículo 10 el diablo es arrojado al lago de arde con fuego y azufre. Cuando Jesús describió la escena del juicio en Mateo 25, dijo a los salvados: vengan ustedes que son benditos de mi Padre,
hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Dijo, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, a los que estaban a su izquierda. Sin ahondar en por qué se les dijo a algunos que se apartaran y a otros que vinieran. Consideremos esa línea que dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Ese fuego eterno de Mateo 25 es el lago que arde con fuego y azufre en Apocalipsis 20. Es por lo tanto la segunda muerte. Los mártires en Apocalipsis 20 no serán heridos por la segunda muerte. Los que están vestidos con la justicia de Cristo nunca serán heridos por la segunda muerte. Es en esa segunda muerte o el lago que arde con fuego y azufre donde Satanás es arrojado. Jesús dijo que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no fue preparado para ti. Fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero Cristo nos permitirá ocupar a la eternidad en lugar preparado para el diablo y sus ángeles si seguimos a Satanás. Satanás, el dragón, la bestia, el falso profeta, todos han sido arrojados al lago de arde con fuego y azufre. Una escena de juicio comienza en el versículo 11. Hagamos una aplicación de esa escena de juicio. El trono eterno. Juan dijo que y vi un gran trono blanco. Antes, en el capítulo 4, vimos el trono cuando Juan miró al cielo. Dios estaba en ese trono. Aquí dice, y vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado sobre él. Juan describe la grandeza y la gloria del trono. Y vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Cuando lleguemos al final del tiempo, no existirá más necesidad de los cielos y la tierra, tal como los conocemos. No se halló lugar para ellos. Huyeron. Su necesidad se había cumplido. Su propósito se había realizado. Pedro lo expresa de esta manera en 2 Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán deshechos, son calor ferviente, y la tierra y las obras que en ella serán quemadas. Los libros eternos. Luego Juan dijo, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, y que es el libro de la vida. 20, versículo 12. Sabemos lo que es uno de los libros. Es el libro de la vida. Dios tiene un registro. Me sorprendería si el registro de Dios está escrito en papel rayado de como algo como este. Dudo que el registro de Dios esté escrito con un lapicero o bolígrafo. Tal vez esto sea simbolismo, pero Dios tiene un registro de quienes son su pueblo. Son su pueblo porque un momento después, los que no se encuentran escritos en el libro de la vida son arrojados al lago de fuego. En el Antiguo Testamento, cuando Israel salió de la tierra de Egipto hacia el desierto, en el camino hacia la tierra prometida, Moisés subió al monte Sinaí para estar en comunión con Dios.
El pueblo estaba en el valle y animó a Aarón y a hacer un becerro de oro. Cuando ese becerro fue hecho, dijeron: estos son los dioses que te trajeron de la tierra de Egipto. El pueblo se sentó a comer y beber y se levantó a jugar. Dios le dijo a Moisés: desciende, este pueblo se ha corrompido y voy a destruirlos. Haré de ti una gran nación. ¿Crees que Dios habría destruido la nación y luego habría hecho una gran nación de Moisés en cumplimiento de su promesa a Abraham? Sí. Él dijo: párate a un lado, Moisés, destruiré a este pueblo y haré de ti una gran nación. Dios no tiene prisa. Hubiera tomado tiempo, pero lo habría hecho. Pero Moisés intercedió por Israel y Dios cambió de parecer. No destruyó al pueblo. En la apasionada súplica de Moisés dijo: Señor, borra mi nombre de tu libro, pero no destruyas al pueblo. Moisés sabía que Dios tenía un registro. En el Nuevo Testamento, en Lucas 10, Jesús les dijo a sus discípulos: recogíense, porque sus nombres están escritos en los cielos. En el libro de Filipenses, Pablo habló de aquellos en la iglesia de Filipos cuyos nombres estaban escritos en el libro de Dios. En esta escena de juicio se nos introduce el libro de la vida. Es el registro de Dios de su pueblo. Los muertos, grandes y pequeños, estaban de pie delante de Dios. ¿Qué significan a los otros libros? Estos otros libros podrían ser los registros de las vidas de los que no obedecieron a Dios, pero lo dudo. No conozco ningún otro lugar en las Escrituras donde se diga que Dios tiene un registro llamado libros, que se refiera a las personas malas. Éxodo 32, Lucas 10, Filipenses 4 y Mateo 20 hablan de un registro de los justos. Tal vez los libros que se abrieron son simplemente los libros de los pactos que Dios ha hecho con las personas desde el principio del mundo, o su palabra, la Biblia. Sé que la Biblia estará en el juicio y sé que la Biblia se abrirá entonces. En Juan 2:48, Jesús dijo: la palabra que hablé es la que los juzgará en el último día. Los muertos, grandes y pequeños, están de pie delante de Dios y los libros se abren. Los muertos son juzgados por las cosas escritas en los libros según sus obras. La separación eterna. Luego Juan dijo: y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados, cada uno de ellos según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. La muerte y el Hades pasaron, ya no existía más uso para ellos. La muerte es el destino de toda la raza humana. El Hades es el destino de la raza humana. Morimos y partimos. El lugar al cual partimos es simplemente la palabra Hades. Cuando tomamos toda la información disponible, descubrimos que Hades es el lugar de todos los muertos que han partido. Jesús fue a Hades cuando murió. Escuché a un predicador decir que Jesús murió y pasó 3 días en el infierno. Se extendió para decir lo que Jesús estaba haciendo en el infierno durante esos 3 días. No creo que Jesús haya ido al infierno durante 3 días, ni siquiera 3 minutos. ¿Dice la Biblia que Dios no dejará mi alma en el infierno? No, no lo dice. No lo dice en absoluto.
Eso es lo que dice una traducción. A veces las traducciones no son correctas. La Biblia siempre es correcta. La Biblia dice, no dejarás mi alma en Hades. Hay una gran diferencia entre Hades y Gehenna. Cuando las personas mueren, van a Hades. Si están salvas, están en una parte de Hades. Si están perdidas, están en otra parte de Hades. Un día, Dios sacará los espíritus desencarnados de Hades, los unirá con cuerpos espirituales y los llevará ante Él en el juicio. La decisión eterna. Sí sé cuando muero si soy salvo o perdido. ¿Cuál es el propósito del juicio? El juicio no es un momento para determinar culpabilidad o inocencia. Culpabilidad o inocencia no significa que hemos hecho algo malo o que no hemos hecho nada malo. Somos culpables a menos que nuestros pecados sean cubiertos por la sangre de Jesús. El juicio no es un momento para determinar culpabilidad o inocencia. Ya lo estamos determinando ahora. No te dejes llevar por escenas judiciales cuando piensas en el juicio. En esta democracia, un hombre es llevado a una corte, se le acusa de un crimen, se hacen argumentos para su absolución, se hacen argumentos para su condena. Un jurado dice que es culpable o inocente. Si es culpable, el juez dicta sentencia. Probablemente no sea una representación correcta del juicio de Dios. Seremos llevados al juicio de Dios sabiendo muy bien si somos culpables o inocentes, si somos salvos o perdidos. El juicio es un momento de sentencia. Vengan ustedes que son benditos de mi Padre, o apartaos de mí. Algunos no estarán contentos con el veredicto y dirán, Señor, Señor. Sabían que estaban perdidos cuando murieron, pero ahora están en la presencia de Dios diciendo, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Él dirá, nunca los conocí. Es un momento de sentencia. Apocalipsis 20 dice, y si el nombre de alguien no se encontraba escrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. La muerte y el Hades ya no existen. Estamos más allá de la muerte. Estamos más allá del Hades. Él dice que todos serán juzgados según sus obras. La Biblia no enseña que el juicio sea como una balanza y tú estás en un lado y tus obras en el otro. Si tus buenas obras inclinan la balanza a tu favor, serás salvo. Si no has hecho suficientes buenas obras, la balanza se inclinará en tu contra. No creo que eso sea bíblico. Nadie hace suficientes buenas obras. Si eso fuera correcto, no necesitaría a Jesús. Pero necesito a Jesús. Ser juzgado según mis obras en Apocalipsis 20 es básicamente lo que he hecho con Cristo en esta vida. O lo he aceptado, o lo he rechazado, o lo he hecho Señor, o no lo he hecho, o lo estoy sirviendo, o no lo estoy sirviendo. Si lo he aceptado, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Si lo he rechazado, mi nombre no está en ese libro. Todo aquel que no se encuentre escrito en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego. En las cartas de las 7 iglesias, capítulos 2 y 3, Cristo dijo, al que venciere no borraré su nombre del libro. A quien se mantenga firme en la meta, su nombre no será borrado. ¿Qué pasa con aquellos que no vencen? ¿Qué pasa con los que no se mantienen enfocados en la meta? ¿Qué pasa con aquellos que no honran a Jesús como Señor?
Serán como el hombre que apareció en el banquete de bodas sin la vestimenta adecuada. Borraré su nombre de mi libro, dice Jesús. ¿Qué pasa con este hombre que no ha hecho a Jesús Señor? La implicación es que su nombre será borrado. En conclusión, no debemos pensar en nosotros mismos como si estuviéramos colgados por un hilo sobre el fuego del infierno, pero debemos enfrentar sobria y seriamente el asunto de Jesucristo. No está jugando con nosotros si lo hemos lanzado los restos de nuestras vidas y creemos que de alguna manera está obligado a salvarnos. El día del juicio tendrá algunas sorpresas. Nada en las escrituras da esperanza al hombre, a la mujer, al joven que trata a Jesús como si no importara. No hay esperanza en esa actitud. Lo que tenemos que hacer es ver lo que realmente importa y darle lo mejor de nosotros. Esa es la enseñanza seria. Ok, es tiempo para discusión. Tú puedes pasar ahora, Luis, por favor. Bien, gracias, hermano. Miren, volvemos de nuevo al mismo punto, donde una vez y otra vez enfatizamos Jesús, 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 Jesús es la verdad, Jesús es el camino, Jesús te llama, pero también hay una verdad muy grande para aquellos que niegan al Señor Jesús, para aquellos que no aceptan al Señor Jesús, no habrá segunda oportunidad. Hay una parte muy linda cuando te dice, no, yo te conozco por lo que haces, no por lo que dices. Hay un mundo religioso que se la pasa picoteando palabras religiosas, mezclando, pero sus acciones, su vida son miserables, porque todo lo que hacen es contrario a lo que dicen. Entonces, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces las cosas que yo te digo? Lo otro es que volvimos al mismo punto, la Jerusalén espiritual. Todo el mundo vuelve a enfatizar en la Jerusalén material, en la Jerusalén actual en Israel, Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. Sin embargo, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos que la Jerusalén que nosotros esperamos es una Jerusalén nueva, espiritual, que va a bajar del cielo vestido como una novia. Y si yo quiero decir algo lindo, 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 sorprendente, con decir vestido como una novia, hermano, no hay nada más lindo que una novia. Ustedes han ido a bodas y quiero decirle que hay personas, hermanas, hay mujeres que cuando usted la ve, dice, Dios mío, le han pasado 3 apocalipsis por arriba, pero sin embargo, cuando te la visten como una novia, parece otra cosa. La ciudad que el Señor nos tiene para nosotros es una Jerusalén espiritual, es nueva, todo es nuevo, pero ahora hay que pelear para que nuestros nombres estén escritos allí en el libro de la vida que nos va a dar la entrada. Ahora, Rolando, para ti mismo, ¿cómo tú ves esta imagen de un gran trono blanco como el trono de Dios? Un gran trono blanco. Bueno, para mí representa la grandeza de Jesús. No creo que esté hablando de otra cosa, sino de la grandeza y de la gloria de nuestro Dios en su reino, como también lo es la iglesia, que es el lugar donde también mora el Espíritu Santo entre nosotros. Es el lugar donde mora la gloria de Dios, ilumina todo su recorrido y permanece su presencia entre nosotros. Es lo que para mí representa. Miren, hermano, hay un versículo en la Biblia muy lindo, un pasaje de la Biblia, donde después que David vence, después que ya él se pone en el trono, hay un hijo de Jonathan, un hijo que estaba perdido y él buscó a ese hijo. El hijo estaba baldado, el hijo estaba incapacitado de caminar por sí mismo. Sin embargo, el rey lo trae a su mesa
Y cuando el mantel de la mesa del rey cubría sus piernas, no se veía su debilidad, no se veía su problema. Hermanos, cuando nosotros venimos al Señor, venimos sucios. Es el mantel del Señor el que nos cubre, el que nos limpia. Es la sangre de Jesús la que nos limpia de todo pecado, la que nos hace aceptables en la mesa. Y cada vez que veo ese pasaje, me acuerdo de mí mismo, cómo llegamos nosotros y cómo estamos viviendo. Ahora, Rolando, ponme a alguien mí. Ahí ponme a alguien más. Hermano, cuando la Biblia te menciona que se abren los libros, cuando se abren los libros, ¿qué tú entiendes por estos libros el día del juicio? Bueno, cuando se abre el libro es como un registro, donde ahí están todas lo que cada persona ha hecho, y por cada acción que hizo va a dar respuesta a Dios en el juicio final. Porque es donde se va a recoger todo lo bueno y lo malo, los frutos que tú has dado, y donde realmente Dios va a poner sentencia realmente de lo que tú vas a juzgar de acuerdo a las obras que tú has hecho. Porque ¿qué pasa? Es donde Dios hace su juicio justo. Es lo que más o menos yo entiendo ahí del libro de... Ajá. Mire, hermano, yo he estado varias veces en tribunales, en juicio, y es así, es literalmente así. Pero yo les digo esto, si todos nosotros fuéramos a enfrentar el juicio de Dios ahora mismo, ninguno pudiera entrar. Ninguno. Porque entonces no son por nuestras obras, no vamos a entrar. Pero ahora sí tenemos un abogado, el mejor abogado. Tenemos al Señor Jesús que nos va a representar. Pero cuando nos representa, cuando nos entregamos a Él, cuando vivimos para Él, cuando su corazón mora en nosotros y nosotros moramos en Él, cuando empezamos una vida nueva en el Señor Jesús, entonces es cuando tenemos la aceptación de nuestro abogado delante del Padre. Usted tiene razón, hermano. Ahora, el concepto, ponme a alguien más, Rolando. Dígame, varón. Adelante. Mira, hermano. Dígame. El concepto de ser juzgado por lo que habían hecho, ¿qué tú entiendes por ser juzgado por lo que habían hecho el día del juicio final? Bueno, lo que yo entiendo es el juicio final que se va a hacer a todo hombre según lo que haya hecho. Nosotros como cristianos debemos guiarnos por los mandamientos y hacer el bien todo el tiempo. Y como dice, ayudar siempre al prójimo. Es decir, que cuando llegue el momento de ese juicio final, cada uno va a dar respuesta a lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Y ahí es donde va a definir cada cual para dónde va a ir. Para vida eterna o para condenación eterna. Mire, hermano, la Biblia nos dice que nosotros somos embajadores del Señor Jesús. La palabra embajador significa que tenemos poder. Amén. Tenemos poder en el cielo y en la tierra. Y fíjense si es así, que todavía yo me quedo maravillado de que 3 días de oración y el día final, el domingo, cuando estábamos orando por lluvia, el domingo llovió y siguió lloviendo el lunes y todavía hoy martes estaba lloviendo. ¿Qué pasó? Dios odia a su pueblo. Dios ama a sus hijos. Pero cuando tú empiezas una vida nueva en el Señor Jesús, porque si vamos a entrar con toda nuestra vida, hermano, la única forma es cuando rompemos con nuestro pasado, cuando rompemos con el hombre viejo, cuando venimos al Señor Jesús y nace el hombre nuevo de acuerdo al mismo Señor Jesús. Eso es juicio. Ahora, Rolando, ponme a otro.
Ajá. Hermano, en el Apocalipsis 20:14 nos habla sobre la muerte y el Hades, que son arrojados al lago de fuego. ¿Qué significa esto? Sobre el destino final del mal y la muerte. Fíjense bien, la muerte y el Hades son arrojados al lago de fuego. ¿Qué significa esto, hermano? Separación eterna. Es la separación eterna, es el lugar que te corresponde según tus obras. Es donde tú vas a estar ahí, donde vas a permanecer después de la separación eterna. Es lo que yo así hizo, hermano. Y cada cual irá al lugar donde le corresponda después de ser juzgado. Es lo que yo entiendo ahí. Miren, fíjense bien. Adelante. Sí. Adelante, Sí, hermano, lo que hemos sido redimidos, vamos a estar en un lugar especial con nuestro Dios. Ahora, aquellos que no se encuentran en el grupo de los redimidos, son los que van a estar en el lago del fuego, ¿entiendes? Porque somos redimidos en este tiempo que estamos viviendo aquí, que queremos durar 250 años, pero no es así, de vida, ¿entiendes? De manera gozosa. El tiempo es relativamente corto. Y entonces lo que estamos batallando, luchando, buscando de perfeccionar al Señor, buscando la reconciliación con nuestro Dios día a día, porque una guerra que tenemos diaria nosotros mismos contra nosotros mismos, porque a veces, aunque no crean, nos vienen pensamientos, nos vienen ideas, y tenemos que recapacitar, porque tenemos que entrar en el camino. Ese es el destino donde van los muertos. Y entonces, ya al final, lo que no han hecho la voluntad de Dios son los que se van a ir para el fuego. Van a estar tirados allí con el Hades y todo eso para allá. Ahora, lo que hemos sido remitidos, estaremos para vida. Mira, hermano, déjame decirte esto. Te habla, un momento, hermano, te habla de la muerte y te habla del Hades. La muerte, Sí. Jesús la vence cuando Él muere en la cruz, cuando se rompe el velo del templo, cuando tiembla la tierra, cuando se oscurece el cielo. Jesús vence la muerte. Jesús vence a Satanás. Ahora, el Hades. ¿Quiénes están en el Hades? Todos aquellos que nunca obedecieron. Ay, pero voy para ti. Mira, yo he leído de tantas personas que toda su vida han sido ateos a morirse, ateos desde la punta del pelo hasta arriba, pero sin embargo, cuando estaban confrontando la muerte, el ateísmo se les fue. ¿Sabes qué quisieron hacer? ¿Qué hicieron? ¿Qué ordenaron? No, yo quiero que me quemen y que mis cenizas la tiren a un río y al mar. Estaban huyendo de Dios. Cada vez que usted ve que esa persona que agarra y dice, no, yo quiero diluirme en la naturaleza, no, esa persona está huyendo al juicio de Dios. Pero la Biblia te dice, la palabra te dice que el mar va a entregar a todos sus muertos, no solamente a aquellos que se ahogaron, no solamente en las tormentas, aquellos que huyéndole al juicio divino, aquellos que hicieron quemar su cuerpo físico y quisieron tirar sus cenizas al mar para que se disuelvan, pensando, nunca el Señor me va a encontrar. Al final, ellos fueron más creyentes que tú y que yo, porque si ellos estaban huyendo de esa forma de Dios, es porque ellos sabían que hay un Dios, porque ellos sabían que hay un Jesús. Ellos sabían, y eso es lo simpático, huir de Dios en lugar de correr hacia Dios. Ahora, Rolando, ponme a alguien más. Dale, Google, agarra ahí. No, Luna quería hacer Ahí estamos. Alguien más. Adelante, hermano. Adelante. Vamos a empezar ahí. Ahí en Lucas 16, el 19 en adelante, donde el rico y el Lázaro. Donde Jesús, donde narra lo que hizo el rico en la tierra y los resultados que tuvo en el aire, y entonces quería que fuera Lázaro para que lo mojaran en tormenta. Ahí no explica realmente las consecuencias de no obedecer la palabra de Dios y dónde van las personas en su final. Es lo que yo quería argumentar. Ese es el punto, hermano. El Hades, quien quiera que sea, como quiera que sea, que haya ido a Hades, aquellos que nunca obedecieron al Señor van a ser juzgados.
todos ellos, grandes y chicos, y la Biblia te dice grandes y chicos, y yo no quiero decir por nombre, pero hay muchos que de esos grandes pensadores, de esos grandes corruptores de la mente de los seres humanos, aquellos que desviaron a los caminos de la fe, a sus pueblos, todos esos van a enfrentar el juicio. Y el día del juicio, yo no quiero estar en su lugar, pero sí te digo algo, todos van a sufrir la ira de Dios. Ahora, alguien más, Rolando, tú mismo. Rolando. Venga, aquí estoy, tira para acá. ¿Cuál es la diferencia entre la segunda muerte y la muerte física? A ver, la muerte física entró al hombre por causa del pecado de Adán. Y todos nosotros vamos a padecer por la muerte física, pero de la segunda muerte, Cristo nos libró. Cuando obedecemos el Evangelio y nos mantenemos en él, somos librados de esa segunda muerte, que es la separación eterna del hombre para con Dios. Esa es la gran diferencia entre la muerte física, que todos heredamos por causa de aquel pecado, y la segunda muerte, somos libertados y permanecemos en la presencia de Jesús. Amén. Fíjense bien, para aquellos como Rey que peinan canas. Nosotros, yo veo a Rey y yo me quedo maravillado que con sus años Rey se comporta como un adolescente. ¿Y por qué se comporta como un adolescente? Se para como un adolescente, camina como un adolescente, porque ese es el Espíritu de Dios que él tiene, sabiendo que él no va a probar la segunda muerte. Y es la esperanza que tenemos todos. Cuando disfrutamos el día a día, no importa las situaciones, todos aquellos que han sido llamados por el Señor Jesús, todos son justificados. Su vida pasada no cuenta. Somos justificados, pero después, el día del juicio, el día final, vamos a tener al mejor abogado del mundo. Y el mejor abogado del mundo es el Señor Jesús. Hermano, ha sido una bendición muy grande, y le doy gracias al Señor por las conferencias de Rocky. Y Rocky está embullado y nos estaba pidiendo que qué íbamos a seguir estudiando. Entonces, Rocky, por fin, ¿qué vamos a seguir estudiando? ¿Qué? Rocky, ¿qué vamos a seguir estudiando? Well, próxima vez. La próxima vez. Isaías. Tenemos dos más. Qué bueno, hermano. Próxima semana va a estar la última lección o sesión de Apocalipsis. Tenemos dos lecciones igual, y después vamos a empezar Isaías. Sí, está amén, bien. hermano. Amén, hermano. Fíjense Amén. bien. Fíjense bien, Rocky, que a pesar de los inconvenientes de la electricidad, la conexión y todas esas cosas, como los cubanos se pegan como las garrapatas. Y Sí. tú coges esa garrapata y los piojos y no puedes quitártelo. Cuando coges piojos, por mucho que te los quites, no te los puedes quitar. Así viene la palabra del Señor. Es como el piojo, se te pega y no puedes sacarlo. Y estamos, Rocky, muy felices y muy contentos porque podemos aumentar no solamente nuestro conocimiento, sino nuestra fe en el Señor a través del estudio de su palabra. Rocky, muchas gracias por esa sabiduría que nos estás dando a muchos, y muy necesaria. Gracias a usted. Muy necesaria. Gracias a usted. En estos momentos el pueblo cubano. Sí, Mira, Rocky, la sorpresa que te tiene Rolando. Mira la sorpresa. ¿Viste? sí, yo vi. Bueno, Uy. Ya mandé a imprimir los libros del Antiguo Testamento que me enviaste. ok, ¿alguien puede orar? Y después podemos más. Ya viste. Ahora, mis hermanos, les invito a orar. Oremos. Vamos a orar. Amado Dios y bendito el Señor.
Damos gracias, Padre, en esta tarde de noche, por esta oportunidad que usted nos ha dado, Señor. Gracias por nuestro hermano Rocky, nuestro hermano Luis Peraza y todos nuestros hermanos que han tenido a bien compartir este mensaje con nosotros, Señor. Te pedimos las mayores bendiciones para nuestro hermano Rocky, Señor, ya que se desvela estudiando para prepararnos cada día mejor a nosotros, Señor. Siga bendiciéndolo. Bendiga a cada uno de los miembros de esta escuela que estamos aprendiendo cada día más, Señor. Bendice a cada uno. Permita que lo que hemos estudiado en esta tarde noche, Señor, quede grabado en nuestros corazones y así a la vez llevarlo a otros hermanos, Señor, para que aprendan y puedan prepararse para la vida, Señor. Te pedimos ahora que nos despida de aquí, pero nunca de tu santa y divina presencia, que nos perdone cualquier falta o pecado que hayamos cometido. Esto te lo pedimos y te lo rogamos en el santo y bendito nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano, un momentico, no se vayan.